Bueno, es un gusto saludarles y darle la bienvenida nuevamente a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Hoy tenemos como invitado al señor Rafael Poleo, un periodista y analista político, uno de los más influyentes de Venezuela, con más de, se dice corto, pero son 6 décadas de trayectoria profesional. Ha sido testigo de diferentes situaciones y historias duras y muy gratas en Venezuela. Sobre todo ha formado parte en su carrera, ha sido parte también fundamental el tomar la dirección de Z y el Nuevo País. Eh, Ha acompañado y ha confrontado a figuras claves desde Rómulo Gallegos hasta Hugo Chávez, convirtiéndose en una memoria prácticamente viva de esta actualidad venezolana. La política y sus protagonistas, su voz crítica y sin concesiones sigue siendo una referencia indispensable para comprender el pasado y el presente de Venezuela. Bienvenido, señor Rafael, un gusto tenerlo aquí. Gracias, Roberto. ¿Cómo prefiere que lo llame? Señor Rafael, Rafael, don Rafael, usted me dirá. Llámame Rafael, así siento que soy medio contemporáneo tuyo. Bueno, em, Rafael, usted ha sido testigo y protagonista de más de medio siglo de ese periodismo venezolano. Ha visto pasar diferentes eras y diferentes etapas, desde escribir con máquinas manuales de tipografía, como también ver los diferentes cambios históricos en la política, las complejidades que hemos tenido durante todos estos pasos. ¿Cómo evalúa usted como periodista la comunicación actual, la comunicación digital actual en Venezuela, especialmente la proliferación de comunicadores en redes sociales sin mucha experiencia sobre estos temas de comunicación y que cree que se ha ganado en esa transformación del periodismo frente al periodismo profesional? ¿Qué se ha perdido o qué se ha ganado viendo todo lo que ello significa? Se ha ganado, por el momento, esta es una transición tecnológica y se paga el precio. Lo que hay ahora es confusión, porque es muy difícil diferenciar. Ahora ya no es una institución con quien habla, sino con una persona. En Venezuela había la derecha que leía el Universal, el centro izquierda que leía el Nacional, el pueblo que leía Últimas Noticias y las nuevas generaciones que estaban leyendo El Nuevo País. Cada uno sabía, tenía una idea de lo que estaba haciendo, eh, de con quién estaba hablando cuando abría un periódico. Y leía cosas más sesudas porque uno al escribir, por supuesto, tiene mucho más cuidado. Uno revisa, uno eh, eh, se levanta y busca un libro para precisar una fecha o para precisar un episodio. Ahora se habla como estamos hablando nosotros, ¿no? Eh, eh, de una manera que no es perfectamente responsable. Yo puedo cometer algún error en lo que te cuento, puedo olvidar una fecha, o puedo simplemente, como si no me acuerdo de la fecha y si no me acuerdo de los nombres, decir, bueno, era un par de caballeros de aquellos que, o es que eso fue más o menos en el año tal. Yo no puedo hacer eso escribiendo. Escribiendo se necesita una palabra que tiene yo la pienso en inglés y no porque yo sea anglófono, sino porque la encontré como muy útil, que es accuracy, Ujú. un cuidado especial en lo que se está escribiendo. Cuando se habla no se tiene ese cuidado, porque esto, por ejemplo, que tenemos nosotros es una conversación entre un veterano periodista y un joven periodista, que es presenciada por unos cuantos curiosos, pero no tiene el rigor intelectual que tenía o que tiene la letra impresa. Yo a veces pienso que en el futuro quienes dominarán el mundo sean los que lean libros sobre todo, porque yo tengo este contacto que tengo contigo y reviso
dos o tres veces al día mi teléfono y ahí veo artículos que publican personas, unos mejores, otros peores, pero con unos con buena fe y otros con mala fe, porque el otro problema de estos medios cibernéticos es que permiten que una cantidad, tú no sabes realmente si es periodista quien te está Sí, entrevistando. Yo, por ejemplo, para hablar contigo, que me hice una entrevista, hubo un amigo común que te conoce y me dijo que tú eras una persona muy seria, te describió y me di cuenta, uno además, los periodistas viejos, como los policías viejos, se dan cuenta rápidamente de quién es el interlocutor, de qué puntos calza y de qué tendencias tiene, etcétera, qué personalidad tiene. Tú no me puedes engañar a mí ni que te empeñara, porque yo tengo 88 años y tú correcto. tendrás 30 y cortos. La Entonces, experiencia, sí, no es posible, un joven no puede engañar a un viejo que esté en pleno ejercicio de sus facultades mentales, como es mi caso. Entonces, todo eso hace que sea menos responsable el periodismo ese volandero que tenemos ahora. Pero eso se asentará de alguna manera. Además hay otra cosa. Por ejemplo, yo usaba el, el, eh, el medio ese que ahora es la X. Entonces, y lo sigo usando. Twitter. Yo me doy cuenta desde que se hizo notar que yo no era trompista, Ujú. de golpe se paralizó el número de mis seguidores, que eran casi 1 millón, y entonces empezó a descender. ¿Es porque los trompistas se están yendo? No, porque los trompistas se están yendo de Trumps. Hoy el New York Times, periódico al cual hay que siempre leer con un filtro, como todos los medios. El que me ve a mí también tiene que poner un filtro. Dice, este tipo es anticomunista. Entonces, si hablan, se le pasa la mano atacando a los comunistas, hay que hacerle un descuento. Este tipo es frenéticamente democrático, cree en la democracia y piensa que no hay otra manera digna, decorosa de vivir que en democracia y libertad. Entonces, bueno, vamos a hacer un descuento, porque tampoco es así la cosa. Hay, hay mecanismos que se van creando en el público que está oyendo, pero de todos modos, no hay duda de que el control, ya los medios yo, periodista, pobre reportero en Venezuela, un país que entonces era importante en los años 70, pudo hacer su propio diario y su propia revista, después de tener algunas décadas dirigiendo diarios y revistas de empresarios de periódicos. Entonces, eso ahora se va haciendo más difícil porque el dueño del medio que nosotros estamos usando de una manera completamente anónima y sin que nosotros podamos reclamarle, porque no sabemos eso, no sabemos a quién le estamos reclamando, puede decir que nos corten, que nos disminuyan, que nos aprieten. Porque una de las características de la nueva civilización es que es altamente plutocrática. Mm. Se habla de las empresas, son billones, son trillones lo que se menciona. Yo posiblemente no puedo ahora hacer un diario. Puedo tener un espacio como el que estás construyendo tú, pero eso un poco cuesta arriba, porque además la competencia es, bueno, cualquiera que pueda manejar el mecanismo electrónico puede montar su periódico, por así llamarlo. Es una etapa de confusión, pero se supone que eso ha ocurrido antes en cada cambio tecnológico que ha vivido la humanidad desde que vino la máquina de vapor, y a partir de entonces fueron cambiando y cada cambio creó una etapa de confusión. Eso es lo que tenemos Sí, ahora, una etapa de confusión. Vivimos una etapa de confusión y una etapa de paradojas y una etapa en muchos aspectos absurda en la historia de la humanidad. Están ocurriendo cosas, este, gente que accede al poder, las revisan y dice, ¿por qué no tiene ninguna calificación? Este caballero que hizo, bueno, dominó los medios de comunicación. En Venezuela hubo una época, cuando yo estaba en el pis de mi profesión, que mucha gente creía que yo era un sabio. ¿Por qué? Porque yo estaba todas las noches en televisión, estuve 30 o 40 años en los tres canales comerciales de Venezuela, varios años en cada uno. Empecé a los 28 años en El Observador Creole, que era la cosa más estricta, más rigurosa, más conservadora de Venezuela, con el rostro de Francisco Amado Pernilla, que era un rostro venerable, como hombre ancla
noticiero, y yo era el comentarista político. Era un niño yo. Pero la gente creía que yo era un niño prodigio. ¿Por qué? Porque yo decía cosas sesudas, pero es que yo me las había estudiado durante toda la tarde. Y posiblemente se me olvidaban cuando saliera de ahí, pero la gente creía que ese era mi acervo intelectual. Entonces, que yo había nacido con un pozo de sabiduría en el cerebro. Y entonces que se crean falsas percepciones sobre la gente, porque todos actuamos un poco en la vida, en todas circunstancias, pero los que hablamos como estoy hablando yo ahora, actuamos mucho más sin darnos cuenta. Es natural. Es una época extraña y hay mucho absurdo, hay mucho absurdo, hay mucho absurdo sobre todo en el ejercicio del poder, en la calificación de las personas. Eh, Hay cosas Sí, que antes no se podían hacer y hoy se hacen y no pasa nada. Porque la gente se ha encallecido un poco con respecto, por ejemplo, a la corrupción. Ya un corrupto, cuando yo era niño, era socialmente repudiado. Hoy posiblemente lo buscan para casar a la muchacha casadera que tenemos en la casa porque sí, ese tipo tiene real, tiene dinero. El dinero sí. determina. Vino Pero no se me también. vaya a adelantar mucho porque todavía no hemos entrado en la política. Tengo mucho para preguntarle y son temas muy cruciales. Pero me queda una duda con respecto a su profesión como periodista. ¿Quién lo invitó o qué lo motivó a meterse en este mundo del periodismo? Mira, yo era un curioso. Yo empecé tres carreras Ujú. y me retiré porque me di cuenta de que no era la mía. Y yo un poco en broma, un poco en serio, digo que los que somos curiosos sobre todo, yo hubiera querido ser artista plástico, yo hubiera querido ser escritor, yo hubiera querido ser político, yo hubiera querido ser un conquistador español del siglo XVI o un caballero andante de las novelas de caballería. Todas esas cosas que uno quiere ser de adolescente y emprendí unas cuantas, no, el caballero andante no, aunque sí, en muchos casos, pero emprendí unas cuantas, al final de las cuales tenía lo que alguien definió como un océano de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. Y eso es lo que conviene al periodista. El periodista tiene que saber un poco de todo. Cuando un tipo, a la edad en que tiene que ponerse a trabajar de verdad, tiene un océano de conocimientos de escasa profundidad, pero que le permiten esa escasa profundidad perforar, si tiene el caso, si tiene que hablar sobre eso, porque tienen ya una información sobre eso, eso hace al buen periodista. Y eso, Correcto. el periodismo era, además, el refugio donde los hombres de letras se ganaban la vida, se ganaban el pan. Magro pan porque el periodismo siempre fue mal pagado. Cuando hicieron las escuelas de periodismo, una cantidad de muchachos se metieron ahí porque era fácil graduarse. Resulta que graduarse de periodista es muy fácil, es muy fácil. Lo difícil es ejercerlo. Un infradotado puede graduarse de periodista, pero para ser periodista, después cuando sale a la profesión, tiene que ser un superdotado, tiene que tener una inteligencia especial, una memoria especial, un Por orden supuesto. mental especial, una capacidad para ordenar los conocimientos en su mente como en una computadora y tiene que tener incluso muy buena salud, porque es un trabajo muy exigente como el de policía, porque las noticias, así como los crímenes ocurren a la hora que les dé la gana y los incendios ocurren a la hora que les dé la gana y el policía, el bombero no pueden decir, duermo de tal hora a tal hora, me levanto a tal hora, desayuno a tal hora, no, tiene una vida cronológicamente inestable. Entonces, de esa misma manera, la noticia ocurre cuando le da la gana y el periodista tiene que salir corriendo a la hora que la noticia se produzca. Entonces, es un superdotado, eso que sí, para un periodista. Pero lamentablemente, la facilidad con que se gradúa en unas universidades lo ha convertido en un oficio hasta de infradotado. Y a mí como antiguo empleador, yo soy director de diarios importantes y después dueño desde que tenía 23 años, que me hicieron Capriles en una acción completamente bizarra, me hizo director del periódico caliente que él tenía, que era El Mundo, el periódico de la tarde. Y no fue un accidente, estuve dirigiendo los 4 años y me fui de allí cuando Capriles decidió meterse en una conspiración para derrocar al presidente Leoni. Y yo le dije, Miguel Ángel, yo te voy a ser ministro a los 30 años. Le dije, Miguel Ángel, no me vas a ser ministro, lo que vamos a ir es presos y cubiertos de vergüenza, porque no hay ninguna razón para derrocar a Leoni, solo que tú quieres hacer esa travesura. Bueno, entonces me fui, si no me hubiera quedado ahí quién sabe cuántos años, porque Miguel Ángel, a pesar de que tuvimos grandes pleitos públicos, fue como un hermano mayor mío.
Entonces, no, el periodismo hoy está como todo en transición. Vamos a ver qué son. Es muy fácil tomar un micrófono y decir on, off, poner, metérselo en las narices a alguien. Pero entrevistar ya va siendo más difícil porque tienes que saber lo que me estás preguntando. Eh, es la transición. Para todo tenemos que acudir a eso. Esta es una época de transición donde hay muchas paradojas, donde hay mucho absurdo. Si me pidiera una sola palabra para definir esta parte de tu vida, Absurdo. vivo en un mundo absurdo, donde ocurren cosas que son increíbles, donde llegan al poder personajes que es increíble que alguien esté así en un país donde hubo determinadas figuras históricas que fueron presidentes. Y la historia, los hombres no la hacemos como se cree. La historia no la hacen los héroes. Los héroes la amenizan, pero la historia tiene su propia dinámica. Y esto que está pasando no podemos detenerlo. Esto ocurrirá y tendremos una época tecnológica y seremos más robots de los que ya hemos sido. Porque la gente no sabe por dónde le entra el agua al coco. ¿Quién gobierna realmente? ¿Quién gobierna realmente hoy? Las grandes corporaciones. Esos que aparecen ahí son personas que como yo hablan en televisión en este momento, que como tú están ganando un merecido prestigio en la conversación, pero no son nada más. Cada político tiene detrás un capital que lo respalda, porque la democracia se volvió muy cara, porque las campañas electorales, yo lo vi en Venezuela, en la campaña electoral de 1973, que fue una explosión de dinero. El país Mm. estaba lleno de dinero. Había grandes intereses con ganas de meterse en Venezuela y metieron dinero. Tanto que yo veo ahora la prensa aquí en los Estados Unidos, donde terminaré mi vida si Dios quiere. Eh, en un periódico, en los periódicos no ven tanto cómo van las encuestas entre los candidatos presidenciales, sino cuánto han recaudado. Fulano de tal lleva tantos millones de dólares recaudado y Mengano no lleva sino cuánto. Entonces Fulano va a ganar. La Mm. democracia se ha distorsionado, eso ya no es democracia, eso se llama plutocracia. Y cuando cualquiera que hable bien en televisión se califique para gobernar un país solo con decir las cosas que la gente quiere oír, que la plebe quiere oír, que la mayoría ignorante quiere oír, entonces se llama oclocracia, gobierno de los ignorantes. Nosotros tenemos una mezcla de plutocracia y oclocracia. La democracia se acabó hace rato, esa es la verdad. Pero la Sí, seguimos es llamando así porque cierto. se vota. Pero el voto está inducido de una manera completamente perversa. Y las tecnologías están ayudando cada vez más a tapar un poco lo que está detrás de las personas o el desconocimiento que tienen las personas sobre esa temática. Lamentablemente estamos en una época, ¿cómo fue que usted dijo? Una época eh, De de- transición sí, para pero para ser es una piadoso. época de confusión, pero una confusión dañina, ¿no? Más bien perjudicial para el ciudadano, para aquella persona que está recibiendo un mensaje que en muchas ocasiones está manipulado. Em, hay una realidad en todo este tema comunicacional, donde esa memoria histórica suele fragmentarse y maquillarse, que era parte de lo que usted estaba comentando. ¿Cómo resume usted desde su visión como periodista la transición entre esa Venezuela democrática que comenzó con Gallegos y que Venezuela ha experimentado un paso y una transformación con diferentes actores políticos y después pasa a este proceso de militarizarse en ese gobierno de cambio que generó Chávez? ¿Y qué rasgos humanos y políticos definiría usted en ese giro histórico según esa transformación que se dio? Que de una u otra forma pudo haber sido una consecuencia, una causa. Mira, como te digo, la historia tiene su propia dinámica. Y quién sabe, algunos visionarios, hasta de folletón, como Julio Verne, se adelantaron a lo que podía pasar. Pero se adelantaron en el aspecto mecánico, en el aspecto físico, ¿no? ¿Qué pasaba en el alma de los hombres? ¿Cómo era la vida de los seres humanos? Los seres humanos de las próximas generaciones están condenados
a una vida que viene ya preestablecida, porque ya hay una codificación prenatal no solo como lo teníamos ahora cuando había fluidez en las sociedades, sino que teníamos un condicionamiento prenatal por la genética, sino por el lugar donde naciste, por las condiciones en que naciste, por las cosas que pasaron en el país donde naciste. Y nosotros, por ejemplo, en Venezuela ya probamos eso. Hicimos un esfuerzo por hacer un país civilizado y eso no se logró. Venezuela no es un país civilizado. Venezuela es un país salvaje, donde gobiernan unos señores que están ahí porque están armados, en una sociedad bajo atraco. Pero eso se toma con naturalidad. Yo voy al New York Times, que es el mejor periódico del mundo, porque aparentemente es el que tiene más recursos. Este, y las cosas que dice sobre Venezuela son tan absurdas, el conocimiento es tan escaso, el sesgo, por momentos como la mala intención. Y digo, este es mi New York Times, que yo fui a visitar el año 60 con un grupo de periodistas venezolanos y ahí conocimos a Herbert Matthews, el hombre que inventó Fidel Castro, y nos dijo cómo llegó a verlo y cómo lo veía y lo veía glorificado. Y qué lábil es la naturaleza humana, qué débiles somos en nuestro juicio, qué irresponsables a veces. Mira, Venezuela, ahora se discute que quieren cobrar a los españoles que estuvieron, pero bueno, si tú le cobras a los españoles lo que le hicieron a los indios, tenías que cobrarle a los árabes lo que le hicieron a los españoles. Si los árabes se pusieran a cobrar, tendrían que cobrarle a los ingleses y a los franceses que los colonizaron y los explotaron. Eh, Esos cobros no vienen al caso. Lo que viene al caso es cómo fue el proceso de un país y dónde Venezuela perdió el paso inmediatamente después de la independencia. Lo primero que se hizo fue al primer gobierno civil que se nombró, que fue el del doctor José María Vargas, que era una persona eminente. Vamos a buscar un hombre respetable para ser presidente. Vamos a buscar al doctor Vargas. Bueno, inmediatamente Mariño quiso tumbarlo, porque había una rivalidad entre Mariño y Páez, muerto Bolívar, por controlar al país. Y el doctor Vargas estaba apoyado por Páez, entonces Mariño tenía que tumbarlo, porque hay que tumbar el gobierno que no sea el nuestro. Esa actitud salvaje la hemos seguido teniendo los venezolanos hasta ahora. Hay que tumbar el gobierno que no nos gusta. Yo he sido opositor de gobierno, entonces todo el que quería tumbarlo venía a hablar conmigo, porque yo cooperara en una conspiración. No, no, si yo soy opositor y ejerzo mi derecho ciudadano de oponerme, pero tumando al gobierno, no lo eligieron. Bueno, eso que pasó entonces sigue pasando ahora. Hay una campaña para destruir a un señor. Yo no estoy de acuerdo con María Corina Machado con su posición. Yo creo que lo suyo es un poco de restauración borbónica. Los capitales ancestrales, prehistóricos, fueron derrocados por la revolución del 45 y entró una generación incluso capitalista nueva. Y ahora con María Corina, con el prestigio bien ganado, tenazmente conseguido por mi amiga María Corina Machado, regresa regresan esos capitales a tener el predominio de la política venezolana. Pero es un hecho que en junio de este año los venezolanos votaron por un señor que se llama Edmundo González, un hombre bien, bien corriente, ¿no? Bueno, pero votaron por Edmundo González. Ese es el presidente. Y en la oposición tú ves que lo que están es serruchándole las patas a ese señor, diciendo que es borracho, diciendo que está viejo. Votaron por él, hay que respetarlo, hay que calárselo, porque en eso consiste, en ese respeto a la mayoría, es la clave de la democracia. No, no, pero no me gusta y además no ves que está viejo. Y si tú fueras él, no ves que es muy joven. Sí, No se ha entrañado en América Latina el concepto de la democracia como no está entrañado el de la libertad. Ahí seguimos persiguiendo caudillos, que es la forma más elemental de organizarse el hombre, de organizarse una sociedad. Y detrás de un tipo que es más grande que los demás y que es capaz de darle un garrotazo a cualquiera. Entonces la gente lo sigue. Eso entusiasmo por una persona, por lo que dice y no por lo que ha hecho. A un ser humano se le juzga por su obra. Cuando sí. pasa, se dice, ¿qué dejó?
deja un cuadro excepcional, deja un libro, deja un edificio, deja un puente, deja una carretera, deja una enseñanza. Hay que buscar Sí, la obra del fíjate, hombre antes de entusiasmarse por él. sí. Bueno, No creer. eso que está mencionando, esa meritocracia que usted está mencionando es una de las preocupaciones que me acompañan también y que viendo la realidad venezolana, pues cada vez se pierde, se va de una u otra disolviendo en un espacio en la cual pues no tienes una claridad o el ciudadano no tiene una claridad sobre cuál es la oferta clara que se está presentando bajo este tema. Pero más allá de hablar en este momento, que sí estaremos conversando sobre la actualidad política, eh, me gustaría hacerle una pregunta. Usted que ha conocido a tantos presidentes, a tantas personas, ¿qué tipo de liderazgo puede extraer o sacar usted? ¿Cuál es el mejor liderazgo que puede sacar de todos esos venezolanos que ha podido usted entrevistar y conocer? Y bueno, el peor, pues me lo puedo imaginar, pero también conocer de su parte cuál ha sido el mejor y cuál ha sido el peor liderazgo que hemos podido tener en Venezuela. Mira, el peor presidente que ha tenido Venezuela, uno siempre piensa que la última gripe que le dé es la gripe más grande que le ha dado en su vida. Es difícil medir el pasado. Cada gobierno deja algo, destruye algo y deja algo. Si empezamos con el siglo empezó con una figura totalmente del siglo XX venezolano, que el XXI todavía es un poco el XX y es un poco el XXII. El, 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 el siglo XX venezolano comenzó con Cipriano Castro, que era una figura ridícula, un tipo que quería bailar y no se, los pies no le daban, no tenía la coordinación cinética necesaria para bailar bien y además era de la montaña. Los montañeses no bailan tan bien como bailan los de la playa, los de la costa. Un, un andino no puede bailar tan bien como un costeño latinoamericano, caribeño. Bueno, entonces aquel quería bailar, como se decía que Bolívar era un gran bailarino, él quería bailar muy bien. Y lo aplaudía a todo el mundo, qué bueno y tal. Los mismos que lo aplaudían lo sacaron, la aristocracia de Caracas y Valencia, Mm. eh, una aristocracia un poquito ridícula también, pero bueno, eso que había lo sacó porque los médicos, el estudio de la medicina no lo podía emprender todo el mundo. Los médicos le recomendaron irse a tratar la próstata en Europa. Y cuando iba el barco por Puerto Rico, el capitán del barco, cumpliendo las instrucciones que le habían dado, los que le metieron a aquel ilustre pasajero en el barco, fue al telégrafo del lugar y mandó el telegrama: hemos llegado a Puerto Rico. Bueno, ya cuando estaba Cipriano Castro en Puerto Rico, esta oligarquía caraqueña anunció que había decidido poner otro presidente, que era Juan Vicente Gómez. ¿Qué hizo Juan Vicente Gómez? Juan Vicente Gómez fue un caudillo implacable, cruel, que acabó con todos los caudillos que había en Venezuela y que no dejaban vivir al país, que cada uno expoliaba, explotaba y oprimía una región determinada del país, y era un pequeño dictador en su predio y vivían peleándose entre ellos, de manera que desde la independencia hasta aquel momento, ya en el año 10 en Venezuela, no habíamos tenido más que guerras civiles y el país vivía asolado y lleno de enfermedades, y las guerras además eran contra el ganado, no había comida porque lo que se comía era el ganado, la agricultura era muy precaria. Entonces, Juan Vicente Gómez pacificó al país, ese es su crédito. Los dictadores, los pueblos buscan un dictador cuando están muy disgustados. Que el dictador suele ser un hombre arreglado, porque los pueblos cuando están en confusiones entre el pánico y buscan un hombre fuerte que está aquí, que es aquel que es bien asentado, que es bien equilibrado, que es un tipo que no se asusta, que buscan ese hombre que tiene algunas cualidades excepcionales. Resuelve el problema, pero por eso mismo se queda, y por esas mismas cualidades excepcionales suele ser un hombre que vive mucho, porque no es un hombre desordenado. Es un hombre que cuando está enfermo busca al médico, que se toma sus medicinas, que lo que era Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez tenía un equipo de médicos encima de él.
entonces dura demasiado. Resuelto el problema para el cual se le trajo, se queda y va creando su propio problema. ¿Cuál fue en el caso de Gómez y de todos los dictadores? El que se quieren quedar y entonces se convierten en unos tiranos crueles, feroces, que además se les deforma la personalidad porque el poder deforma y el poder absoluto deforma absolutamente. Se convierte en un monstruo. Ese es el proceso de todo dictador. Yo conocí a Chávez. Chávez era un muchacho latinoamericano con la cabeza llena de basura, que eso es lo que abunda. Todos tenemos un sobrino, un hijo, alguien así en la familia. Eso es lo que era Chávez, pero Chávez no era un malvado. Y Chávez se convirtió en un malvado en el poder. El poder rápidamente, en una naturaleza tan primitiva como la de él, fue pasto fácil de todos los adulantes, de todo lo que le metieron en la cabeza que él era un superhombre, de que él era un semidios. Y bueno, él pasó. Tanto que Fidel Castro tuvo que raparlo porque ya él pretendía ya rivalizar con Fidel Castro como jefe de todo el desastre latinoamericano. Bueno, Si, si Gómez todos estos se patrones, traslada. Y Gómez, pero Gómez tuvo una cosa excepcional, Roberto, que Gómez no dejó un hombre parecido a él, sino el hombre que él tenía más cerca, que era muy distinto de él, que fue Eleazar López Contreras, un gran civilizador. Y apenas se murió Gómez, y sin duda con el consentimiento de Gómez, porque Gómez le dio las armas, que en Venezuela eran y son lo determinante. Estar armado cuando el otro no lo está. Entonces, Gómez dejó a Eleazar López Contreras, que era el más civilizado de sus generales. Y López Contreras correcto, inició la civilización de Venezuela, el esfuerzo civilizador, la ley del trabajo, para disgusto de los industriales y de los empresarios de la época. El Banco Central, para crear una seriedad monetaria. En fin, todas las instituciones que tiene un país civilizado las empezó. Trajo educadores de Chile, donde se decía que el magisterio era muy competente. Empezó un esfuerzo y ahí hizo lo más. Antes de que se cumpliera su periodo, hizo, bueno, yo hice lo que podía hacer. Yo creo que ya me puedo ir. Y todavía el periodo constitucional, de una constitución especiosa, pero constitución, libro fundamental. De ese libro fundamental ya le decía que podía mandar un año más, entregó el poder y puso al hombre que él había formado, Isaías Medina. Pero Isaías Medina era un hombre de naturaleza débil, no tenía ese rigor interior que debe tener el hombre de Estado, esa capacidad para comer sapos, para hacer cosas que no le gustan y para dominar sus propios demonios interiores. Y él, entre otras cosas, era alcohólico y amiguero, parrandero. O sea, un hombre que apuraba y salía del trabajo para meterse en el botiquín con los amigos. Hablar sandeces, pero lo que se habla en el botiquín no era un hombre de Estado. Y Medina no se atrevió a hacer los grandes cambios que eran necesarios en Venezuela. En Venezuela no podían votar las mujeres. Imagínense qué monstruosidad, si eso podía llamarse una democracia. No podían votar los analfabetos, cuando la mayoría de la población era analfabeta. En fin, era una democracia, era una aristocracia, era un grupo privilegiado que por su condición social había podido alfabetizarse, que además nació varón y no nació hembra, esos eran los que podían votar. Se planteó la discusión sobre ese tema y lo que pasó fue que la derecha asustó a Isaías Medina Angarita y le dijo, si usted hace los cambios, si usted deja votar a las mujeres, si usted deja votar a los menores de 21 años, para fijarlo en 18 años, que era el límite que se había puesto en casi todo el mundo, si usted deja que voten los analfabetas, lo vamos a derrocar. Ante ese temor, Medina no hizo el cambio necesario y y además mantuvo en las Fuerzas Armadas los generales de macheteros, los que habían alcanzado el grado en las escaramuzas de las guerras civiles, no los oficiales de carrera que estaban saliendo desde hacía años de la escuela militar creada por Isaías Medina, perdón, por Eleazar López Contreras, su predecesor. Y hubo una explosión social después de la guerra mundial en que estaba la democracia de moda, porque habían sido las democracias occidentales con Estados Unidos a la cabeza las que habían derrotado al movimiento nazifascista, había ganado gran prestigio la democracia. El mundo se le puso chiquito a Medina y Medina no lo tumbaron, se cayó, porque hay que tener en cuenta algo.
A los gobiernos no los tumban, los gobiernos se caen. Se La cae. acumulación de errores, el peso de los errores cometidos se va acumulando hasta que se vienen abajo. Ya pierden el equilibrio, pierden su base de sustentación, pierden equilibrio y caen. A los gobiernos no los tumban. En la historia hay que tener eso. Fulano tumbó a Mengano, no. Fulano se cayó y se montó Mengano que andaba pasando por ahí. O que estaba pendiente de que el gobierno se cayera para montarse él. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela. El gobierno ha arruinado el país y la gente está desesperada. Perdió el afecto de las mayorías que tenía sin duda el chavismo, como la democracia lo ha pedido antes por razones muy concretas. Bueno, el hecho es que empezó con la Revolución de Octubre, accedieron nuevos talentos. ¿Quiénes fueron los talentos? Una clase media que había estado excluida, una clase media culta que se había formado en las escuelas creadas por López Contreras, en las universidades que se abrieron, en la difusión de las ideas, porque después de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra de la democracia contra la dictadura de ultraderecha, el triunfo de la democracia hizo que se expandiera el conocimiento, que mucha gente tuviera acceso al conocimiento. Los periódicos eran leídos con avidez y quienes escribían en los periódicos, como dije antes, los periodistas eran hombres de letras que se ganaban la vida así, no los muchachos que, con menos talento, que son los que se meten a periodistas ahora, y uno los agarra y no saben historia, no saben geografía, y dice, ¿cómo te Mm, empleo? Y si tú eres un mm, periodista, tú eres un gran ignorante. Te graduaron porque, bueno, es muy fácil graduarse periodista. Las materias son muy, muy sencilla, es muy elemental lo que se estudia allí. Un periodista mm, sale de ahí y nunca ha leído un libro completo de historia, una biografía autorizada. No, ¿qué has leído tú? No, nada. Bueno, yo no, pero mira, que también mi diploma es periodista. Pero pues, y uno ve la decadencia de los periódicos en la redacción, en el propio New York Times. Ya hay una especie de muletilla por la cual todos los artículos son escritos de la misma manera, sobre el mismo, con la misma budinera. Salen como por un troquel, salen todos igualitos, estructurados de la misma manera, no hay originalidad en el estilo. ¿Quiénes eran los periodistas de su tiempo? Bueno, los Hemingway era un corresponsal en Europa y se formó en un periódico en Kansas City. Y de ahí donde aprendió a escribir una simple frase declarativa, decía Hemingway. Los periodistas hoy no tienen un estilo propio, tienen una cultura muy superficial, no pueden, no saben a qué libro acudir, a qué fuente acudir cuando van a escribir sobre algo sobre lo cual no tienen sino un conocimiento muy elemental. Bueno, entonces en Venezuela sí, vino la Revolución de Octubre que trajo dos cosas, la socialdemocracia y la democracia cristiana, que fueron los dos pilares sobre los cuales la Europa arrasada por la Segunda Guerra Mundial fueron los dos pilares ideológicos sobre los cuales se repuso Europa y volvió a ser Europa. Lo que Europa fue como centro como un gran foco de la civilización occidental. Esos pilares fueron pronto. Mire, es que en Venezuela yo lo vi. Cada político tiene detrás un traficante que es quien dice, nosotros vimos un caso dramático en Venezuela, el de Claudio Fermín, era una esperanza, la joven esperanza, una de las jóvenes esperanzas. Claudio Fermín tiene detrás de él a un señor Alejandro Uzcategui, que desde que Claudio Fermín era concejal, le conseguía los contratos de las aceras en los pueblos a Alejandro Uzcategui. Bueno, y Alejandro Uzcategui se lo vendió hoy al gobierno, a la dictadura de Maduro, y Claudio Fermín, que llegó a ser el candidato presidencial de Acción Democrática. Yo de no voté por él, es más, hice campaña por Caldera y le encabecé la lista de diputados por mi estado. Y en el partido no me reclamaron nada, porque el partido lo que estaba era avergonzado de lo que había hecho. Bueno, Claudio mm, Fermín es hoy un lamerrabos de la del- dictadura de Maduro, de la a dictadura. cambio de Mm, dinero. mm, Son como los boxeadores, que tienen un empresario que es el que dice dónde van a pelear, con quién y cuándo. Y entonces sí, él se monta como un robot, se entrena, deja de beber aguardiente, deja las muchachas que lo asaltaban y se prepara para la pelea y gana o pierde y entonces su empresario le contrata una pelea contraparte. Esos son los políticos actuales porque la política se ha vuelto un oficio muy caro. La política ahora es tan costosa que un hombre, y eso es fatal para la democracia desde el punto de vista social, a un individuo con recursos económicos normales, le es muy difícil.
ser político. Necesita el apoyo de quien pague las campañas electorales, que es una cosa costosísima. A partir de que apareció la televisión en Sí. Venezuela, yo lo vi. Y yo además participaba en las campañas electorales como consejero, como mil cosas. Yo hacía copyright, eh, eslogans como democracia con energía, que fue el que hice para Carlos Andrés Pérez en la campaña del 73, y que se refería no solamente a la energía de Carlos Andrés, que era un hombre con una gran actividad frente a un candidato que ya estaba muy mayor, muy pesado, una especie de Biden de aquel tiempo. Entonces yo hice la campaña, trabajé en la campaña de Carlos Andrés, el candidato de mi partido, y le hice el eslogan democracia con energía, pero era su energía física y sobre todo que Venezuela iba a tener mucho dinero porque venía la explosión dineraria causada en nuestro país y en países petroleros por el aumento desmesurado en los precios del petróleo en los años 70. Democracia con energía. Entonces, Venezuela, que se convertía entonces en un país riquísimo, en un país adinerado, que es distinto de rico. Rico es el que tiene renta, el que tiene propiedades. Al que le pasa el dinero por las manos y se le va se le va entre los dedos, ese es simplemente adinerado. Venezuela era un país adinerado y le cayeron gente de adentro y de afuera, cada uno agarró su político. Y entonces lo que ese político decía era lo que convenía al que lo mantenía. ¿Ves lo que pasa con Sarkozy en Francia? Que tenía dinero de la peor fuente posible, de la peor fuente imaginable, era su financiamiento. Bueno, hay una reacción contra eso, porque no debo ser yo nada más el que se da cuenta. Yo supongo que hay gente verdaderamente importante en puntos determinantes que está viendo eso, que los políticos, no veas al político, ve quién está detrás, cuál es su sponsor, quién es el que paga sus facturas. ¿Cuál es cómo ve usted la condición de un partido político como Acción Democrática en este momento en Venezuela? Mire, Acción Democrática, alguna estrategia tenía que tener. Se movió con alguna dificultad, porque en Venezuela hay una puja por el control del país entre Europa y Estados Unidos. Europa y Estados Unidos siempre han sido unos socios que, o siempre no, desde hace muchos años, han sido socios en el control de países menos desarrollados. Entonces, en Venezuela, por supuesto, tenía petróleo, pero no, nadie sabía con qué se comía eso. Vinieron los americanos y en menor medida los ingleses y les extrajeron el petróleo. En Venezuela hubo políticos muy firmes, incluyendo Juan Vicente Gómez, que desde el principio impusieron sus condiciones y esas condiciones le permitieron a Venezuela ser dueña de su petróleo todo el tiempo, al punto de que llegó a ser dueña no solamente el Estado venezolano dueño del petróleo, sino dueño de la empresa petrolera más grande de Venezuela, que era PDVSA. Eso lo acabó esta gente, más por ignorancia que por maldad. No es el socialismo y el capitalismo, no. Hay gente competente en el socialismo y en el capitalismo y hay gente incompetente en los dos. De Sí. las dos maneras se puede andar, como un carro Ford o un carro Chevrolet, pero eh, a mí me gusta uno más que el otro, a mí me gusta más el capitalismo, pero no te voy a decir que no se puede teóricamente con el socialismo hacer un país. Simplemente ellos en Venezuela manejó su petróleo porque hubo políticos de peso, pero ya eso no. Ahora la Venezuela, yo le decía a Chávez, Hugo, esto va a terminar en lo que más te dolería a ti, que es la pérdida de la soberanía y la pérdida de PDVSA. Bueno, Venezuela ahora va a tener que vender PDVSA porque en Venezuela no hay técnicos petroleros ya, porque los ahuyentó. Por eso es que no está que produce menos de lo que tendría que producir con las instalaciones que le dejó la democracia. Pero me hablaba de acción democrática. Acción democrática Cuando no. me refiero, para explicar un poco la pregunta, en términos como partido político, ¿cómo ve usted esa parte de la democracia en términos partidistas? Pongo Acción Democrática como el partido donde usted estuvo participando directamente, pero ¿cómo ve usted los partidos democráticos o los partidos políticos actualmente en Venezuela? Los partidos políticos en el mundo andan de capa caída.
En Estados Unidos el Partido Republicano está en crisis porque lo que está haciendo Trump contraría a muchas cosas del Partido Republicano. Es casi anticapitalista, en primer lugar. Las libertades a que se refiere la tesis republicana, Trump se las ha llevado por delante y está haciendo otro proyecto con otros métodos. Y el Partido Demócrata está venido a menos porque ha perdido la capacidad de gestión, manosea los problemas y no los resuelve. La democracia está en crisis porque en todo el mundo, porque él dejó de ser atractiva para los talentos. Antes, un hombre de talento quería ser un hombre de Estado. Ahora quiere ser un tecnócrata. Entonces el talento se fue a la tecnocracia y el talento tú no ves, lo ves en la literatura desde hace mucho tiempo. No aparece Sí, una obra literaria de fuste en el mundo. Desde hace tiempo no hay un poeta de primera. Desde hace tiempo no hay un pintor de primera categoría. Los pintores los levantan como algo comercial y tú ves que ya pasan. Ya nadie se acuerda de Botero, que hasta hace poco era una furia Botero, que fue construido por un gran talento colombiano, amigo mío, que construyó aquella figura y le dio todo. Y así se hacen ahora. No hay talentos sino en la tecnología, que son sorprendentes, o en la aplicación de la tecnología a la medicina, por ejemplo. que es Pero intangible de una u otra simplemente forma. los talentos se fueron a otra parte. Los políticos ahora son sumamente mediocres. Si tú lo comparas con lo que uno estaba acostumbrado a ver, yo conocí personalmente y fue un amigo, no solamente de Betancourt, sino también de Pérez Jiménez, Leoni, Arturo Larpietri, las figuras que nosotros tuvimos en la política. Ahora, bueno, en aquellas grandes ligas no hubiera jugado ninguno de ellos jamás. Ellos son doble A, triple A, alguno de ellos, pero ninguno es un big leaguer. Ahorita no hay big leaguers en la política, ahorita no hay políticos estadistas, pero ¿dónde está el Churchill de nuestro tiempo? ¿Dónde está el Roosevelt de nuestro tiempo? ¿Dónde está el Stalin de nuestro tiempo? No, no hay, porque la política ya no es una actividad atractiva. Sobre todo tienes que empezar a pedirle dinero ponerte en manos de quienes pueden financiar una campaña electoral. Eso pasó en la Acción Democrática. Acción Democrática tuvo las figuras más importantes de la generación del 28, la generación del 28, la de Rómulo Betancourt, por identificarla de algún modo. Esa generación de Rómulo Betancourt tuvo muchos hombres de la calidad de Rómulo Betancourt. Fueron hombres excepcionales desde el punto de vista intelectual y ético. Fueron hombres excepcionales. Y empezó la degradación. Vino la generación del 36, ya no fue lo mismo. Vino la generación Mm. del 45, ya no fue lo mismo. Y la generación mía, que es la del 58, no ha dado ni un solo político importante. Al punto que te voy a decir, los más sobresalientes políticos en Acción Democrática y COPEI, que fueron los partidos que hicieron los mejores 40 años que vivió Venezuela, desde 1958 hasta 1998, los más prósperos, los de más libertad, los de más posibilidades, los de circulación vertical de las élites, donde el ascenso era posible, donde la esperanza era posible. Todos, bueno, casi todos, los absolutos generalmente no son verdad, casi todos están cuadrados con la dictadura por hambre o Mm. porque no saben vivir Por interés. modestamente, sino que se acostumbraron, sus sponsors los tenían viviendo como si fueran ricos, pero no lo eran. Viajando en avión privado, todos eran jet setters, todos se montaban en avión privado y porque quiero ir a almorzar en París. Bueno, eso Eh, en Venezuela hoy son alimentados por el régimen. Porque el partido que tú me preguntabas Ujú. tiene el problema de que está atado a Europa por la Internacional Socialista, que no es socialista. Yo he ido a reuniones, incluso como delegado observador de la Internacional Socialista, y ahí les he dicho, ¿por qué no se le cambia el nombre? El socialismo ya no existe. Si fue que existió alguna vez, ahora no existe. Esto es un partido simplemente de centro izquierda que siempre propicia a los sindicatos, propicia el aumento de sueldos, cuida de que haya atención médica y educación para las mayorías menos favorecidas, pero esto no es un partido socialista, no, nadie es socialista ya, eso no existe. Eso se demostró que no era practicable, que no era viable, entonces ya no hay más en ninguna parte. Bueno, entonces, Acción Democrática no logra ser proamericana,
no logra seguir la línea de Betancourt, que fue, mira, nosotros estamos al lado de los Estados Unidos, inequívocamente. Estamos cuadrados con Estados Unidos. Que el próximo gobierno de Venezuela tiene que estar cuadrado con Estados Unidos. Pero es que esa es nuestra órbita natural. No puedes salirte de ella, no inventes ser lo que no eres. Eso es como el transgénero. Tú no puedes ser lo que no eres. Sé lo que eres y sélo dignamente. Eso, Acción Democrática ha tenido ese problema. ¿Qué ha hecho en estas circunstancias? Como ya tiene la experiencia de que en la dictadura de Pérez Jiménez fue tan cruelmente maltratada, le mataron vilmente a líderes importantísimos, le mataron a una generación casi. Acción Democrática lo que ha hecho es prepararse para que cuando el cambio se produzca. Y tienen muchos muchachos estudiando, es el único partido que mantiene una estructura nacional, el único que a la hora de unas elecciones puede decirle, por ejemplo, a María Corina Machado, bueno, yo te cuento los votos, yo te monto el aparato porque tú no tienes aparato. María Corina Machado no tiene partido, tiene seguidores, muchos, mayoría, pero eso no es un partido es una organización. Y la democracia no funciona sino con esas organizaciones, como el fútbol no funciona si no hay los clubes de fútbol, los equipos de fútbol y la organización del fútbol. Es así. Entonces, que se necesita la mecánica para cualquier Sí, actividad humana. al inicio de Eso es lo que es esta Acción entrevista, Democrática, el único partido activo hoy en Venezuela, un partido que realmente existe. Lo cual no quiere decir que sea mayoría. La mayoría la tiene María Corina claramente con esa cosa. Y ya veremos cómo será el María Corinato. Eh, Ahí hay mucho vagabundo metido, porque por supuesto, no es que María Corina es una mujer muy decente, pero los oportunistas rodean a las personalidades de ese tipo, las absorben y se vuelven indispensables, porque mira, se necesita, aquí está, señora, aquí está, yo te se lo tenía listo. Son los que proveen todo lo que necesita un candidato de un partido político, de una figura política. Claro, eso es una de las distorsiones que hay por las cuales la democracia, como digo, ya creo que no hay en ningún lugar del mundo donde realmente exista. sí, usted señalaba al principio de la entrevista que las personas deben hablar por sus méritos, por lo que han hecho, por sus condiciones de desarrollo profesional. En este caso y en algunos comentarios que he podido reunir de las redes sociales, señalan que María Corina no ha tenido en sí un trabajo muy amplio desde el punto de vista político. Prácticamente mencionan de que no se ha dejado ninguna obra desde el punto de vista político. Em, ¿Cómo ve usted el gobierno que pueda realizar María Corina en caso de que pueda llegar a esa posición política? Y bien su preocupación o lo que usted bien señalaba, hay personas que rodean a María Corina que carecen inclusive de una reputación eh, adecuada para cumplir ese rol de proceso de cambio, de proceso de transformación en Venezuela o de reconstrucción en Venezuela. Personas que inclusive fueron responsables de lo que estamos viviendo actualmente. Em, ¿Cómo ve usted? Y le dejo aquí libertad para saber su opinión. ¿Cómo ve usted un gobierno o el próximo gobierno que pueda venir después de Maduro, en caso de que sea María Corina o en caso de que sea otra persona que usted bien considere que podría cumplir esa función adecuada en el país? Roberto, ese tema que tú planteas indica que tenían razón las personas que me decían que tú ibas a lo determinante, porque eso es lo determinante. Tenemos una gran incógnita en eso. Eh, María Corina no tiene un equipo probado y ella misma no lo es. No podemos dudar de su buena intención, no podemos dudar de su inteligencia y su preparación, pero la preparación no es la experiencia. La preparación
la tiene aquel profesional que se agruda, hace un curso y otro curso y tiene todas las especialidades, pero jamás tocó un caso concreto. Ese es el caso de ella. Ella nunca ha gobernado. Y la verdad es que en Estados Unidos, por ejemplo, tú ves una cosa muy buena, que el tipo que da a la candidatura o ha sido senador, o ha sido gobernador, o ha tenido un cargo importante en la administración pública. Ya sabe con qué se come eso. Y eso es una especialidad muy delicada, la administración pública. Ella no tiene experiencia administrativa. Sí tiene más experiencia Edmundo González, que es un funcionario de un grado medio superior, pero que hizo todo bien cuando lo hizo. Fue diplomático, diplomático en misiones políticas de importancia. Conoce la política exterior, que va a ser lo más importante, quizás el posicionamiento en el cuadro internacional que tenga la Venezuela democrática, que es inminente. Bueno, democrática no, ya dijimos, para mí en rigor la democracia no está en parte ninguna. Esa cosa que llamamos todavía democracia. Allí Edmundo González tiene un entrenamiento. Se dice que él pondría a María Corina de, eh, eh, de primer ministro. Bueno, da un poco de miedo, pero ella no es una loquita. Yo la conozco bien, yo hablé horas con María Corina, he ido a mi casa, lo puedo decir con cierto orgullo, a pedirme que la ayudara. Y efectivamente la ayudé porque la revista Z, yo tenía mío, el diario El Nuevo País, la revista Z, que era la revista más importante del país, casi la única. Y entonces, semanal. Y entonces la directora de la revista Z, una mujer muy talentosa, lamentablemente falleció, Jurate Rosales, después que cerramos la revista. Jurate era una entusiasta de María Corina y yo le permití serlo y que Z cuadró con María Corina, un montón de pues, reportajes elogiosos, en fin. Era María Corinista la revista. Y creo que no me arrepiento porque creo que se creó una figura política. Yo no creo que solamente en mi partido haya talentos y haya buenos gobernantes y que nosotros seamos la divina pomada que todo lo cura. No, no. Todos los partidos tienen su rol y si lo saben cumplir honestamente, hacen bien al país. En el caso de quienes deben gobernar en la primera fase, que es el mariacorinismo, eso plantea una situación muy delicada, porque eso está plagado de vagabundos, de traficantes, y van a imponer tipos que simplemente arrimen la brasa para su sardina. Y eso va a poner a María Corina en una situación sumamente difícil, porque eso no es lo que ella quiere. Ella tiene la mejor de las intenciones, pero el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. No bastan. Yo creo que hay que cooperar con ella de buena fe. De buena fe quiere decir que mira, yo hice trampa en unas elecciones en que salí de diputado porque no me atreví a hacer mi declaración de bienes, porque yo había estado exiliado por mi propio partido, por renuncia sobre la corrupción de Acción Democrática de Venezuela en un momento determinado, y me sacaron del país y yo traspuse mis bienes, porque una de las cosas que hay en Venezuela que le gusta mucho a la gente en mi país es el expropiar, cogerse lo de los demás, lo que el otro ha trabajado y ha creado. Y entonces yo puse mis bienes a nombre de amigos. Cuando regresé me los devolvieron. Y entonces parecía que lo que yo tenía, todo mi patrimonio era reciente, porque no me acaban de volver a vender aquellos a quienes se los había vendido para que no me lo quitaran. Entonces, yo salí de diputado y hice trampa. Me escurrí, mira, no es posible, yo no estoy en buena salud, yo tengo que ocuparme de mis cosas, yo tengo que ocuparme de mi diario y mi revista que están descalabrados por mi ausencia, etcétera, que a su papá les hace falta. Hice todas las trampas y no fui al Congreso. Entonces, eso me enseñó que me enseñó mucho sobre estas situaciones. Aquí tenemos el caso de que entra al poder una Venezuela que no tiene experiencia de gobierno. No tiene experiencia de gobierno porque tenemos 25 años, ya desaparecieron los que sabían. Henry Ramos es un hombre que tiene casi 80 años, él lo sabe. Y lo que hace es un gran patriarca ya de Acción Democrática. Porque Henry, yo lo defiendo porque es un tipo excepcionalmente preparado, excepcionalmente inteligente, excepcionalmente preparado, con muchísima experiencia. Fue jefe
de la fracción parlamentaria del partido de gobierno, que es una de las posiciones más difíciles en el juego político. Es como ser win izquierdo, alero izquierdo en el fútbol. Es, por sus manos pasa todo, por el jefe de la fracción parlamentaria del partido de gobierno, el que tiene que negociar cada cosa del presupuesto, cada partida del presupuesto con la oposición. Esa es una posición clave. Hay que saber mucho de la administración pública, de las necesidades del país, de las prioridades, de qué va en lugar prioritario con respecto a esta otra cosa que también es muy importante y también tengo que tratar que me la aprueben. Y el que está del otro lado, que la va a votar en el Congreso, se tranca. Aquí vivimos en Estados Unidos una situación parecida ahora cuando estuvimos sin gobierno varias semanas porque no aprobaban el presupuesto. Bueno, el que está logrando eso, esa es una posición de la mayor importancia, tiene que saber mucho para poder negociar, ok, te quito esto, pero me pones esto, que es lo que el país está necesitando en este momento. Henry hizo eso y lo hizo brillantemente. El juego de la administración, esa cosa fascinante a la cual muy pocos tienen acceso, eso les es suficiente alimento. Bueno, eh, yo supongo que María Corina, no solo en Acción Democrática, sino que va a ser un gobierno de unidad nacional. El Mundo González, que va a ser el presidente, que no es ningún tonto y que, no, sabe guardar su puesto, pero así como sabe guardarlo en lo que debe ceder, porque no lo sabe, en las posiciones fundamentales sí tiene conocimiento. Así como yo me enteré de quién era Roberto Ramírez antes de venir a su programa, bueno, así me he enterado de lo que es Edmundo González. Y Edmundo González es un hombre muy respetado en el campo diplomático por su prudencia, por su sobriedad, por su tino. Y eso es lo que necesita Venezuela en este momento, en una figura elocuente, que vaya a la televisión como a Rafael Poleo a hablar de lo que sabe y quién sabe lo que no sabe. No, tengan, yo soy elocuente, pero tengan mucho cuidado con la elocuencia. La elocuencia sirve para ocultar, disimular los más grandes defectos y los más grandes errores. No es el pico de plata lo que ustedes tienen que buscar, es el hombre a quien se le pueda preguntar, ¿y usted qué ha hecho? Bueno, mire, yo administré esto y usted ve que está ahí, yo hice tal cosa, yo cumplí tal función que como usted sabe salió bien y entonces, bueno, yo puedo pensar en usted para la función de Estado. No es el pico de plata. Eso ya Sí, pasó. Así como antes era el que se veía mejor sobre el caballo con el machete atravesado aquí sobre la pierna. Después ha sido el pico de plata sobre todo entre las distorsiones que la televisión causó, como de verdad de ponerme a mí, convertirme en Venezuela en una figura que la gente creía que era un sabio, porque, porque todas las noches venía a hablar sobre un problema importante. De la misma manera, mm, deben ustedes comportarse seriamente a la hora de votar, porque la gente está votando por emociones, no se vota con el hígado, no se vota ni siquiera con el corazón, se vota con el cerebro. Analice quién va, porque lo que va a hacer es importante, lo que va a hacer puede arruinarlo, lo que va a hacer si usted comete un error y monta el que no es, puede ser la destrucción de un país, como les pasó a los venezolanos con Chávez. Pues bien, yo creo que Acción Democrática tiene una gran función. COPEI se está reorganizando y la democracia cristiana es uno de los grandes movimientos y de los más útiles movimientos de criterio político que se movió en el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero la democracia cristiana dejó de ser partido, fue absorbido por otros movimientos de derecha. No tuvo el Alcide de Gasperi que levantó a Italia, no existe ya. Como les digo, no hay políticos de verdadera envergadura, aquellos que los de mi edad aprendimos a ver, nos acostumbramos a ver. sí, yo creo que lo que falta son profesionales que tengan deseo de participar en la política, pero que Eso es tengan importante, Roberto, es que ese la amor política por el dejó de ser país, atractiva para los talentos. correcto. Este, se nos ha acabado el tiempo. Eh, yo quería hacerle una última pregunta, un último comentario, pero creo que usted lo ha resumido bastante bien en esas últimas palabras. Lo que ha comentado me parece muy sabio y muy adecuado, muy pertinente para mandarle un mensaje a los venezolanos. Tomen la mejor decisión, piensen bien
lo que van a decidir o por la persona que van a decidir, porque ahí estará el futuro de todos, el futuro de no solamente de nosotros o de los que van a votar, sino también de las futuras generaciones. Y será positivo o será negativo dependiendo de esas decisiones que tomamos. Por supuesto, estamos en un momento difícil de la sociedad venezolana, estamos en una situación en la cual pues no hay posibilidades de seleccionar a varios candidatos, sino hay una condición de salir de un régimen para avanzar en el proceso democrático en Venezuela. Muchísimas gracias, señor Rafael. Le menciono el señor Rafael por el respeto y ha sido un gusto y un honor haber compartido este espacio con usted. Muchas gracias, Roberto. Puedo llamarlo de ahora en adelante mi inteligente amigo.